hermanos, de la predicación anterior que tuvimos acerca del asunto de los tributos. Creo que no lo han olvidado, fue hace 2 domingos. He escogido este tema porque tiene ciertas parecidos, aunque también algunas diferencias. Hay similitudes y hay diferencias entre esta porción de hoy y la que tuvimos la vez pasada. Aquí se habla solamente de un joven. Ustedes ven ahí el título, El joven rico. Ese es el tema que tiene esta lectura. Y el versículo 17 dice que al salir él, está hablando de Jesús, Jesús va ya camino a Jerusalén. Ya es la última semana. Entonces Jesús va y sale de ese lugar donde se encuentra. El último lugar que se menciona acá en los capítulos anteriores es Capernaum. Ese es el último lugar, probablemente sea de ahí o de otro lugar más cercano. Pero Jesús iba a salir de ese lugar para seguir su camino, porque su propósito era ir a Jerusalén. Cuando vino uno corriendo, no se dice, hermanos, cómo era esta persona que venía corriendo. El tema dice el joven, pero si nosotros leemos toda la lectura, ahí no se menciona ni una sola vez que sea joven. Ahí no dice que sea joven. Que era rico, sí. Ahí dice que era rico, pero no que era joven. Sin embargo, la porción tiene ese título. Y eso se debe, hermanos, a que lo han tomado del Evangelio de Mateo. En Mateo, en este pasaje paralelo, sí se dice que era joven. En Mateo se dice que era joven. Y tiene también ahí el título, El joven rico. Entonces de ese tema lo han pasado para acá. Aunque aquí en el Marcos no dice que era joven. En cambio, el paralelo de Lucas dice que era un hombre importante. Era un hombre principal. La palabra que usa Lucas también significa que era un magistrado, que era un dignatario, que era un arconte, o sea, una persona que tenía funciones muy importantes, lo que da a entender que no era muy joven. Tenía funciones muy importantes, era un dignatario, un hombre principal de importancia. De ahí probablemente viene que tenía muchas posesiones, puesto que no era cualquier persona. Ocupaba una posición muy elevada en esa época. Este fue el que vino corriendo. Y en el transcurso de la predicación le vamos a decir joven, así como está ahí. Pero este joven fue el que vino, este principal, este arconte, este dignatario, lo que sea, vino corriendo. Jesús estaba para salir y él no quería la oportunidad, no quería perder la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Aparentemente, este hombre tenía o sentía interés por la vida espiritual. Digo aparentemente. Él vino corriendo. Eso demostraba algo de interés por tener un encuentro con Jesucristo. No quería que Jesús saliera de ese lugar y se fuera a Jerusalén sin antes él tener una conversación con Jesucristo. Entonces viene él corriendo y hace algo más, e hincando la rodilla, dice. Cualquiera puede decir que
lo hizo por humildad. Pero puede ser que no haya sido por humildad. Otros dicen que porque reconoció que Jesús era el Mesías. Según lo da la lectura, no fue por eso. No es que reconoció que fuera el Mesías. Más bien, hermanos, se lo hizo por una costumbre de la época. En esa época las personas se acostumbraban a postrarse o a hincarse delante de una persona que consideraban que era de importancia. Se postraban ante los reyes, se postraban ante los gobernadores. A veces lo hacían por educación. Probablemente este hombre, pues, él sabía quién era Jesucristo, que era una persona muy importante. Se hablaba de él. Todo el pueblo hablaba de Jesucristo, ya sea en bien o ya sea en mal, pero hablaban de Jesucristo. Era muy importante. Como era importante, él dice, hincándose la rodilla delante de él. Entonces, hermanos, ahí pues demostró también cierto respeto por el Señor. Reconoció que estaba delante de un personaje muy importante. Y él viene con una pregunta. Pero antes de eso le dice, maestro bueno. Maestro bueno. Esta, hermanos, no es una forma, no como la de los que llegaron a preguntarle acerca del tributo. Aquellos llevaban ciertas palabras que decirle al Señor, pero no lo hacían de corazón. Este también viene con una palabra que aparentemente, hermanos, le iba a gustar a Jesucristo que le hicieran maestro bueno. Pero lo que él hizo allí, hermano, fue mostrar cierto carácter mimoso, cierto carácter, como dijéramos, dulzarrón, una mimosidad para con el Señor, que no era necesario. Jesús, que conoce los corazones, vio que en aquella salutación de aquel joven no lo estaba haciendo con un corazón sincero, porque él conoce los corazones. Y por otra parte, en todo el Nuevo Testamento no vamos a encontrar que a Jesús que le digan a Jesús maestro bueno. Es solamente en esta lectura y en los paralelos de Mateo y de Lucas, pero en el mismo pasaje. Solo allí es que se encuentra ese maestro bueno. De ahí nadie jamás, solamente le dicen maestro, rabí, pero nunca le dicen bueno. Entonces este joven venía con eso, con esa melosidad. Ustedes saben que hay gente que eso es muy melosa. Una gente melosa es aquella que se le acerca a usted y le dice, hermanito bonito, hermanita bonita, qué bonita está, qué preciosa, qué encantadora. Usted y le dicen palabritas así. Es ser mimoso, ser dulzarrón, ser, como le dijera, meloso. De esa manera llegó este joven, este hombre, este dignatario. Y le dice eso para anticipadamente después hacerle la pregunta. Y el interés de él era, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Pues decía que aparentemente tiene interés en las cosas espirituales.
tiene interés. Mucha gente a veces también presenta las mismas características. Aparentemente tienen interés en la vida espiritual. Pueden acercarse a las congregaciones, sentirse contentos, que les gustó la alabanza, que les gustó el mensaje. Pueden sentirse contentos. Este hombre eso presentó, fue corriendo, se hincó, le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cualquiera podría decir, bueno, este hombre sí que verdaderamente estaba tocado por el Espíritu de Dios. Este hombre sí que tenía interés. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Pero ustedes ven allí, hermanos, lo que él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está diciendo como, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aparentemente, hermanos, este hombre estaba influido por la teología farisaica, que la salvación o tener una relación buena con Dios era por medio de las obras, era por medio de lo que uno tenía que hacer. Él quería hacer algo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? No creía, hermanos, en una vida eterna por gracia, sino una vida eterna por obras. Y no sabemos también hasta qué punto él tenía en claridad el concepto de lo que era la vida eterna. Porque los judíos no tenían el concepto de la vida eterna como la tenemos nosotros. El concepto que se dio cuando se predicó ya el evangelio, cuando sobre todo Pablo predicó. Ellos no tenían el concepto de la vida eterna como la tenemos nosotros. Nosotros sabemos que el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. La tiene ya. En el momento de creer. Ellos no. Ellos creían en una vida futura, pero que iba a comenzar después de la resurrección. Porque creían en eso. Sobre todo allí en Daniel, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo se despertarán. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero habla primero de la resurrección, que van a despertar para vida eterna. Ese es el concepto general que tenían los judíos, o la teología farisaica. Pero no una salvación o vida eterna como nosotros tenemos ahora, como el Evangelio nos muestra, que el que cree tiene, no dice tendrá después de la resurrección, no, que ya la tiene. Desde este momento en que creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese era el concepto en esa época de los religiosos. Tal vez ustedes se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos allá en la cárcel de Filipos. ¿Qué les dijo el carcelero? ¿Qué les dijo el carcelero de Filipos? Señor, les dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Era otro. Estaba influido por la teología de la época. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer que me garanticen la vida eterna? ¿Cuáles son las obras? Ya el Señor ya antes a otros se los había contestado. Ya Jesús les había contestado a otros. Cuando les dijo, la obra del Padre es que creáis en Él que Él ha enviado. Esa es la obra. Que creáis, dice. No se trata de hacer, se trata de creer con el corazón. Se trata de creer.
Pero este joven, este hombre, este dignatario, ¿qué haré para ir a la vida eterna? Pero ¿qué es lo primero que le dije al Señor? ¿Por qué me llamas bueno? No le gustó al Señor. Al Señor no le gustó que aquel hombre le dijera, ¿por qué me llamas bueno? Se había excedido. Bastaba con que le dijera, maestro, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Pero él era meloso, mimoso. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Allí hay dos puntos, hermano. ¿Por qué me llamas bueno? Eso no quiere decir que Jesús no era bueno. Eso no quiere decir que Jesús no era bueno. El Nuevo Testamento dice que sí, que Jesús era bueno, que anduvo haciendo bienes, dice la Escritura. Cuando él habla ya, cuando Pedro habla ya delante de Cornelio, cuando Cornelio lo manda a llamar, entonces Pedro le dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso de que anduvo haciendo bienes, eso quiere decir que era bueno. Porque el que hace bienes es porque es bueno. Pero el Señor no le agradó que ese joven, ese hombre, dijera que le dijera bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No quiere, como digo, no quiere decir que Jesús no era bueno. Jesús es bueno. Era bueno y es bueno. Y nosotros cuando oramos y cantamos le decimos que Él es bueno. Y no nos va a reprochar por eso, porque lo hacemos con un corazón agradecido y sincero, creyendo que sí, que Él es bueno. Y la otra cosa es que algunos cuando dicen no hay ninguno bueno, bien, mira, aquí dice que Él no es bueno, que solo Dios. Entonces dicen Jesús no es Dios. De ahí se basan algunos para decir que Jesús no es Dios. Hay mucha gente, hermano, que toma textos así para contradecir lo que está más claro en la Escritura en las otras partes. Ahí no está diciendo ese texto que Jesús no era Dios. Porque hay cientos de textos que dicen que sí, que Jesús es Dios. Entonces, no está diciendo eso. No está diciendo con solo eso que no hay ninguno bueno, sino solo uno que es Dios. La Biblia nos está diciendo que Jesús es Dios bendito para siempre por los siglos de los siglos. Ahora el Señor le dice, contestándole, los mandamientos sabes. Y el Señor le empieza a nombrar los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si ustedes se dan cuenta ahí solamente Jesús le menciona los mandamientos que muestran las responsabilidades que tenemos para con el prójimo. En Éxodo, en el capítulo 20, están todos los mandamientos. Y los mandamientos se dividen en dos grupos principales. Un grupo en que se muestran las responsabilidades del hombre para con Dios. Ese es un grupo de mandamientos que nos habla de las responsabilidades que tiene el hombre para con Dios. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
Esos son mandamientos que muestran las responsabilidades que el hombre tiene para con Dios. Es un grupo de mandamientos y son los primeros. Pero el Señor menciona el otro grupo, que muestran las responsabilidades que tenemos para con nuestros semejantes. Para con nuestros semejantes. Aunque Él también allí no se los dice en orden. No los dice como están en la lista de los mandamientos allá en Éxodo 20. El primero que el Señor menciona aquí le dice, no adulteres. Es el primero que aquí le menciona. Pero en la tabla de la ley es el tercer mandamiento. No es el primero. Luego, el último que el Señor le menciona, honra a tu padre y a tu madre. Este es el último que le menciona. Pero en la tabla de la ley es el primero de este grupo. No es el último, es el primero. No sabemos qué razones el Señor tuvo, pero no se las dijo de memoria, sino que se las presentó en esta forma. No como están presentados allá en el ordenamiento de los 10 mandamientos. Ahora hay una pregunta. ¿Por qué el Señor menciona estos mandamientos? ¿Por qué el Señor nos menciona que no matemos, que no robemos, que no digamos falso testimonio, que no defraudemos a nadie? ¿Por qué el Señor insiste en eso? La clave es esta. La clave es el amor. Si yo no le miento a mi prójimo, si yo no defraudo al prójimo, si yo no adultero, si yo no mato, si yo no le robo al prójimo, quiere decir que no le estoy haciendo ningún daño. Y si le hago alguna de esas cosas, lo estoy dañando. Si le robo, lo estoy dañando. Si le miento, lo estoy dañando. Ya no digamos los otros mandamientos. Y cuando no hago eso, cuando no lo mato, cuando no le robo, cuando no adultero, cuando no lo defraudo, lo que estoy mostrando es amor. En esa forma amo a mi prójimo. En que no le estoy haciendo ningún daño. No le estoy haciendo ningún mal. Respeto toda su persona. Es digno de todo respeto. Entonces no le miento. Lo mínimo que se puede hacer, no le miento, no le engaño. Ni lo defraudo, ni digo un falso testimonio, una calumnia de él. Porque lo amo. Entonces la clave ahí es el amor para entender lo que sigue a continuación. Es el amor. Y al cumplirlo, hermanos, no le hacemos daño al prójimo. El mismo Señor dijo en cierta ocasión, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Cada uno de nosotros, yo me amo a mí mismo, usted tiene que amarse a sí mismo. Nos amamos. Entonces, pero así como uno se ama, así tiene que amar al prójimo. Y entonces ahí es donde están los mandamientos. Y dice, no hay otro mandamiento más grande que estos. Porque están manifestando el amor. Es amor. Por eso el Señor se lo dice a este joven, a este hombre. Porque todos los mandamientos manifiestan uno de los mandamientos más grandes, que es amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios está en eso. Entonces, amarás a tu prójimo. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
desde mi juventud, desde ya cuando era joven, que es que ya no era tan joven, porque esto lo había guardado toda su vida. Entonces este hombre mostraba que era íntegro, porque todos esos mandamientos él los había guardado. Ahí estaba como él diciendo, todo esto ya lo hice, Señor. Si se trata solo de eso, entonces tengo la vida eterna. Porque tú estás diciendo que estos mandamientos, y yo los he guardado al pie de la letra. Todos los he cumplido. Ninguno de ellos he fallado. Entonces tengo la vida eterna. Probablemente él haya pensado eso. Probablemente pensó de que eso era suficiente. Que si se trataba de hacer algo para tener la vida eterna, él ya lo había hecho desde hace tiempo. Desde los días de mi juventud, yo he guardado, a nadie le he robado nada. No le he dicho ninguna mentira a nadie, ni chiquita, a nadie, dice. No sé si había que creerle o no, ¿verdad? No había matado a nadie. Se había mostrado íntegro esa persona. A la vista de él o de cualquier otra persona que piense de que la salvación es por obra, eso era suficiente. Ahí estaba todo. Sin embargo, no para el Señor. El Señor después dice que oyendo esas palabras, mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Eso es muy importante, hermano. Porque lo que le va a decir el Señor a continuación es porque le tiene amor. Y cuando se nos dice la verdad, hermanos, el que nos dice una verdad es porque nos ama, es porque nos tiene amor. Por supuesto, no como aquellos que dicen, hoy le voy a decir 4 verdades a este, a ver que le voy a decir las verdades en su cara. No es eso. Es la verdad cristiana, la verdad dicha con amor. La verdad para edificar. La verdad, hermanos, para levantarle la vida espiritual al hermano o a la hermana. No para hundirlo. No para ofenderlo. No, no es eso. Jesús lo amó porque vio que ese hombre se había esforzado en su vida. Había hecho lo que Dios ordenaba. Lo que Dios pedía. Jesús vio de que en cierta manera el hombre había amado quizás a su prójimo. Entonces el Señor por eso lo amó. Y por cuanto lo amó, le iba a decir una verdad. No para complacerlo. La vez pasada dijimos allí un texto. Dijimos, hablamos de una versión, cuando en nuestras versiones acá dice, no te cuidas de nadie. ¿Se acuerdan cómo fue que dije una versión que decía? Otra versión decía, no te cuidas de nadie, sino que dice, no hablas para darles gusto. Eso decíamos, no hablas para darles gusto. Entonces, cuando el Señor lo amó, no le iba a decir, está bien, joven, ya todo eso lo hiciste, ya nada te hace falta. Estás completo, tienes la vida eterna.
El Señor no le iba a decir eso. Aunque vean cómo llegó este joven, pero el Señor tenía que decirle la verdad. Una cosa te hace falta. Y ahí es lo que viene. Una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Eso le hacía falta. Pero vea lo primero que le dice el Señor. Vende todo lo que tienes. El Señor le está diciendo, si has guardado todos los mandamientos es porque amas. Amas a tu prójimo. Y lo amas de una forma grande. Ahora lo vas a seguir amando. Vende todo esto, lo que tienes, y dárselos. Y con eso vas a estar demostrando que en verdad los mandamientos que has cumplido han sido por amor. Y si haces esto, vas a ir demostrando que sigues teniendo amor por el prójimo. Por eso el Señor le dice eso. Por eso la clave de los mandamientos, el propósito de estos mandamientos es mostrar el amor. Lo que el Señor dice aquí, mostrarle el amor al prójimo. Ahora le dice, hiciste todo eso. Ahora tienes que hacer esto. Cuando hagas esto, entonces sí, me vas a demostrar que tienes amor. Cuando dije que aparentemente se interesaba por la vida espiritual, era aparentemente. Porque ahora que llega al asunto verdadero, a aquel hombre se le terminó todo el entusiasmo. A aquel hombre se le terminó, hermanos, toda aquella pasión con que venía. Toda aquella emoción que traía, se les terminó. Cuando se llega a un punto. Eso ocurre muchas veces, hermano. La gente que llega con emoción, que le gusta el evangelio, que qué bonito estuvo el canto, y qué bonito, y el abrazo que me dio la hermana, y hermano, qué bonito. Pero solo es eso. Cuando ya se llega a poner la posición en verdad del evangelio, lo que requiere una vida de servicio, una vida en santidad, una vida en entrega, hasta allí. Ya no van corriendo para adelante. Ya no. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Qué fue lo que sintió? A pesar de que el Señor le había dicho, si haces eso, vas a tener tesoros en los cielos. Pero lo que ese dice que con esa palabra se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí está. El amor de él no era tan grande por el prójimo como por sus riquezas. Él tenía más amor por sus posiciones. Ese era el amor de su vida. Sus riquezas, sus posesiones. No era el amor por el prójimo. Y ya no digamos si el Señor le hubiera dicho los mandamientos que manifiestan el amor para con Dios. Mucho menos. Porque si no se aman lo que se ve, mucho menos iba a amar lo que no se ve. Entonces, hermanos, el buscar al Señor corriendo, el ponerse hincado de rodillas, el decirle bueno, no nacía de un corazón sincero, de un corazón ferviente, interesado en la vida espiritual. Porque al final ya no quiso la vida eterna. Ya no quiso tesoros en el cielo. Y no porque eso le iba a dar la vida eterna, que vendiera todo eso, no. Lo que el Señor le dice a continuación
sígueme tomando tu cruz. Eso es seguir al Señor. El Señor no nos está pidiendo a ninguno de nosotros que vendamos la casa, que venda usted su hacienda que tiene. No le está diciendo que venda sus posesiones. Era un caso particular por lo que el hombre venía manifestando. Lo que el Señor requiere de nosotros es que lo sigamos. Eso es lo que Él quiere. Con todas las aflicciones que trae el seguir al Señor. Con todas las privaciones. Con todas las pruebas. Con todos los sufrimientos. Con toda la cruz encima. Pero seguir al Señor. Eso es lo que el Señor demanda de aquellos que creemos en Él. Más adelante en la misma lectura, Pedro le dice, nosotros, le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso le dice Pedro. Porque eso es lo que hacían los discípulos. Si los hermanos cuando creían en el Señor, ellos vendían sus posesiones. Solo dejaban eso como basura porque habían recibido algo de mucho más valor. Entonces vendían sus posesiones y las repartían, así dice la Escritura en el libro de los Hechos. Por eso Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso es lo más importante. Seguir al Señor. El discípulo, el que sigue al Señor, es su discípulo. Y lo sigue, hermanos, porque él se encuentra en él las palabras de vida eterna. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A quién más vamos a buscar? Si en Jesús tenemos las palabras de vida eterna, la seguridad en nuestra salvación. Entonces el joven no quiso tesoro en el cielo. El Señor le da la invitación, ven, sígueme, tomando tu cruz. Eso es lo que no le va a gustar a nadie. Aunque muestre, hermanos, que una gran emoción por las cosas espirituales. Pero no se trata de eso, hermano. La vida espiritual no es una vida de emoción momentáneo. Esto fue todo momentáneo. No duró mucho. Las emociones pasan. Pasan. Pero lo que el Señor quiere es que lo sigamos constantemente. Que tomemos la cruz cada día. Que veamos, hermanos, que es cierto, en la vida espiritual hay gozo. En la vida espiritual, hermanos, hay paz. Tenemos paz para con Dios. Gozo para con Dios. Nos sentimos libres. Recibimos bendiciones a diarios. Pero también, hermanos, hay que tomar la cruz. Y eso no le gusta a la mayoría, a las personas que solamente son emoción. Como este joven. O como este hombre principal. Verso 22, pero él, afligido por esa palabra, ya no le dijo, si todo eso lo he guardado desde mi juventud. Él no le dijo eso. Cuando el Señor le dio los primeros, sí, él se alegró, ya estuvo. Tengo vida eterna. Ya no hice esto, no hice lo otro, hice esto, hice lo otro. Mire, hermano, hay personas, no aquí. Hay personas que son guardadores de mandamientos. De estos mandamientos y de los propios que se inventan. ¿No? Y dice, yo guardo esto, hago esto, y quieren que los otros hagan también sus propios mandamientos, que los cumplan.
No hagas eso, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro. Vístete de esta manera, no te vistas de esta otra. Son mandamientos. Conozco una iglesia, por lo menos no conozco, tengo la noticia. En esa iglesia, los hombres no pueden ir a la iglesia si no van de manga larga. Así como el hermano, Dios guarde, está en pecado. Porque está de manga corta. Tienen que ir de manga larga. Mandamientos de hombres. Esos son mandamientos de hombres. Y lo hacen. Y lo hacen. Porque si no, no están bien con Dios. Están ofendiendo a Dios. Y hay gente que eso es lo que hace. Guardan sus propios mandamientos, sus propios y quieren que los otros lo guarden. Y si no lo guardan, no están bien. Entonces, no están haciendo nada. Son guardadores nada más de mandamientos. El Señor quiere que lo sigamos, hermano. Eso es. Que estemos siempre con Él. Pero este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese era el amor de su vida. Eso era. Se fue. Con lo que demostró que cuando le dijo maestro bueno, no se lo estaba diciendo de corazón. Cuando se hincó, no estaba reconociendo que era el Mesías. No lo estaba reconociendo. Porque simplemente cuando el Señor lo confronta, se va. Se va. No le interesa lo que el Señor le está diciendo. No le interesa eso de tener tesoros en el cielo. Yo quiero mis tesoros aquí en la tierra. Pues ahí los va a tener. Cuando se muera, no se los va a llevar. No se los va a llevar y van a quedar. Entonces, no quiso tener tesoros en el cielo, ni mucho menos quiso continuar con Jesús. No lo quiso seguir. Con lo cual, todo aquella su forma de presentación que tuvo, vemos que no es como muchos lo dicen. Vean la humildad de este hombre, cómo se hincó. Vean este hombre cómo le dijo maestro bueno. Vean cómo este hombre preguntó por la vida eterna. Mire, y en este evangelio, solo acá en esta porción aparece ese término vida eterna. En el evangelio de Marcos. Solo acá aparecen 2 veces. De ahí en el resto del evangelio no aparece ni maestro bueno ni vida eterna. Aparece la palabra vida, ella sola, o aparece la palabra eterna, ella sola, pero no vida eterna en Marcos. Y eso se debe, hermanos, a que ya se ha dicho, fue el primer evangelio que se escribió. Su teología era muy baja. Baja cristología, baja. A diferencia del de Juan, que allí sí se habla de vida eterna. En Juan se habla de vida eterna. Alta cristología. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Primero, la salvación no es por obras. No es por obras. No es por lo que usted haga, hermano. No es por lo que yo haga. La salvación es por gracia. ¿Qué nos muestran los mandamientos? Que tienen que cumplir porque el propósito es el amor. Amor primero a Dios, que Jesús nos lo menciona acá, y amor al prójimo, que son el grupo de mandamientos que Él menciona. Pero que guardar los mandamientos no nos van a dar la vida eterna.
No es guardando mandamientos, tampoco violándolos, por supuesto, pero no es guardándolos, sino siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Venir a Él y seguir a Él. Y así tenemos tesoros en los cielos. Amén, hermano. Dios les bendiga. El pensamiento ha sido corto, pero nos muestra, hermanos, las verdades que el Señor quiere para nuestra vida. Para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor.